En esta mañana vamos al libro de los Salmos. Continuamos el libro de los Salmos, capítulo 12. Salmos, capítulo 12. Nosotros vivimos en una era donde, como otras eras anteriores, vivimos entre mentira, entre falsedad, entre vocabularios que quieren decir, palabras que quieren decir una cosa por el significado de otra. Vivimos entre tanta confusión y parece que en cierta manera, en ocasiones, los santos, la iglesia se ha minimizado o no encontramos quienes realmente se paren firme con la verdad del evangelio, con la verdad de la palabra de Dios, sino que encontramos que en muchas ocasiones que estamos solos en una guerra espiritual, en una guerra cultural. Estamos solos en predicar el evangelio tal y como la palabra de Dios nos los presenta. En ocasiones vemos tanta confusión que quizás llegamos a la conclusión de que estamos solos. Estamos solos en esta guerra, estamos solos en este trabajo. Hermano, este fue también el sentir del profeta Elías. Cuando había muchos que adoraban a Baal. Y él decía, ¿dónde entonces están aquellos que se paran por la verdad? Esto lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 21, que dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías estaba cansado y decía, si existe un Dios verdadero, existe Jehová, ¿cómo es que ustedes no van a ir a él? Y aquí Elías dice, aquí tienen a Dios y aquí tienen a Baal, ¿a cuál van a ir? Hermanos, hay dos opciones en nuestras vidas. Está el creer en Dios, en caminar en su palabra, en creer que su palabra es pura, que es verdad. Y el caminar en la mentira. O el creer la mentira que no nos lleva a Dios. Al contrario, ese camino de la mentira es un camino que rechaza constantemente al único Dios verdadero, que rechaza constantemente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El camino de la maldad es uno que rechaza constantemente que existe alguna autoridad o alguna verdad absoluta. Y este es el sentir igual que vamos a ver en el capítulo 12 de Salmos, en donde David se encuentra más o menos en la misma posición que el profeta, donde al parecer no hay piadosos, no hay fieles alrededor de él, y él llama al Señor que salve y que destruya a los que hablan mentira. Hermanos, entre tanta mentira que vivimos hoy día, entre esta generación que rechaza a Dios públicamente, ¿cuál camino es el que tenemos que tomar? ¿Qué pensamiento debemos de adoptar? Bueno, esto es lo que vamos a ver en esta mañana, en este capítulo 12 del libro de los Salmos. Así que nos ponemos en pie y leemos Salmos capítulo 12, nos ponemos en pie como reverencia a la palabra de nuestro Dios. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias,
como plata refinada en hornos de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Pueden tomar asiento. Hoy vamos a ver que en medio de mucha mentira, la palabra de Dios es la verdad. Vamos a ver que en medio de mucha mentira, la palabra de Dios es la verdad. Y he dividido este mensaje en 3 puntos. El primer punto, la palabra de los fieles, pero la palabra de los infieles no es pura. La palabra de los infieles no es pura. Verso 1 al 4. La palabra de los infieles no es pura. Verso 1 al 4. El punto 2, la palabra de Dios es la verdad. Versos 5 al 6. La palabra de Dios es la verdad. Versos 5 al 6. Y el tercer punto, la palabra de Dios nos persevera. Versos 7 al 8. La palabra de Dios nos persevera. Así que vamos al primer punto. La palabra de los infieles no es pura. Y se escribe en palabra en este punto. En este punto la P va en minúscula. La palabra de los infieles no es pura. ¿Y quiénes son los infieles? Los no creyentes. Y bajo este punto vamos a ver 2 cosas. Los infieles hablan maldad y los infieles creen ser señores. Los infieles hablan maldad y los infieles creen ser señores. Y dicho, ¿quiénes son los infieles? Aquellos que no son del pueblo de Dios, aquellos que no hablan verdad, aquellos que no han confesado que Dios, que el verdadero Dios, es su Salvador, es su Redentor, es su Rey. Estos son los infieles. Así que los infieles hablan maldad, pero fíjense lo que el rey David dice al principio del verso 1, dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Fíjense que David va donde Dios primeramente. Él ve que no hay fieles alrededor de él, él ve que no hay justos delante de él, que no hay piadosos. En otras palabras, él no ve el pueblo de Dios cercano a él, sino al contrario, lo que él ve son personas no creyentes, personas que no le sirven a Dios, personas que no adoran a Dios. Y esa es la perspectiva de David. Desde los ojos de David hacia afuera, él no ve ningún justo. Al parecer, el pueblo de Dios se ha esfumado, se ha desaparecido de sobre la faz de la tierra. Hermanos, digo que este es desde los lentes de David, porque la verdad es otra. Quizás nosotros nos hemos sentido como David, en donde no vemos otras personas que prediquen el evangelio claramente, o que no siguen la palabra de Dios como Él pide que la sigamos, o no tienen una teología buena, o quizás realmente lo que abunda hoy día son teologías liberales, iglesias liberales, en lugar de personas que realmente amen a Dios. Y cuando vemos hacia el horizonte, creemos que estamos solos, que no hay más nadie. Pero eso no es la verdad. Y no es la verdad de David. ¿Por qué no es la verdad en el tiempo de David? Porque es imposible. Escuchen bien. Es imposible que el pueblo de Dios desaparezca de sobre la faz de la tierra. Es imposible que el pueblo de Dios no exista más. Mientras Cristo no regrese por su iglesia en la tierra, va a existir el pueblo de Dios, va a existir la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es la única institución que enfrentará todo ataque del enemigo y se mantendrá en pie. No hay nada sobre la faz de la tierra que pueda destruir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, que es la iglesia de Dios. Esto es lo mismo que vio Elías en sus tiempos. Elías, en Primera de Reyes 19:10 dice: y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares
y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Elías veía el mundo del mismo lente que David, pero lo que se olvidó David, se olvidó Elías, es que siempre va a quedar un remanente que no doblarán rodillas delante de Baal. Siempre va a quedar un remanente que Dios salvará, hará crecer y preservará y guardará hasta el fin de los tiempos. Así que no hay nada sobre la faz de la tierra que pueda destruir el pueblo de Dios. Ahora, es una realidad que David estaba en medio de personas que eran malas, que querían adelantar su maldad, que ejercían, gobernaban con el miedo. Eran personas que no tenían ningún tipo de temor por Jehová. Y fíjense que David nos da unas características, nos presenta quiénes son estas personas. En el verso 2 él dice, hablan mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Hermanos, aquí David nos da tres cosas que señalan a estas personas. Y hermanos, no quiero que ustedes simplemente piensen, esos son personas que no creen en Dios. No, yo quiero que cuando yo dé esta lista, ustedes realmente se evalúen y piensen si están actuando como personas que viven sin Dios. Y hermanos, aquí el punto principal son las palabras, son los labios y las acciones. Lo primero que dice David es que hablan mentiras. Lo primero que dice David es que hablan mentira. Lo que hablan es mentira, distorsión. Hermano, David señala a estas personas como personas que no caminan con Dios. ¿Y cómo hablan estas personas que no conocen a Dios? Con mentiras. Realmente el hebreo lo que quiere decir son con palabras huecas, con vanidad, sin ningún tipo en que nosotros podamos confiar en lo que dicen. Cuando nosotros escuchamos que ellos hablan con mentira, nosotros tenemos que evaluar y decir, ¿me estoy comportando como esa persona? ¿Estoy hablando con mentira? Lo otro que David dice es que son lisonjeros. Y lisonjero es una palabra particular que no utilizamos en nuestro vocabulario constantemente. ¿Qué son lisonjeros? Son aquellas personas que hablan bonito. Son personas que al tú escucharlo llaman tu atención, la idea es que hablan suave, placentero. ¿Y para qué ellos hablan de esta manera? Para ganar, para sacar beneficio de la persona que está escuchando. Realmente lo que dicen no es verdad, son mentirosos, lo que dicen no es verdad. Lo que quieren es ganar tu confianza, alabarte, que tú te sientas bien. Ellos disfrazan su mentira detrás de amabilidad. En otras palabras, estas personas duermen a los que los escuchan para sacar beneficios de ellos. Ellos quieren sacar algo de otras personas, pero al final lo que dicen son mentiras. Hermanos, nosotros podemos evaluarnos también, somos lisonjeros. Nos relacionamos con otras personas y hablamos con otras personas con el fin de tener algo de ellos, para sacarle algún beneficio de ellos, sin realmente querer una relación, sin realmente querer una amistad, sin realmente decir lo que decimos con la intención para que queremos que se sientan bien, y no realmente con la intención de que sean nuestros amigos. También debemos de valorarnos en eso. Y al final David dice que son dobles de corazón. Son dobles de corazón, son personas que ponen una palabra con un significado que es contrario a esa palabra. Hermano, hoy día pasamos por eso. Si nosotros cogemos el ejemplo del aborto. Muchos hoy día dicen, no, el aborto no es un asesinato, no estamos matando a nadie, son una bola de tejidos que no se ha creado. Entonces, ¿cómo se llama? Le han puesto quizás descontinuar el embarazo. O un procedimiento médico, no, hermano. El aborto es asesinato. Eso es lo que significa. Estás terminando la vida de una persona. O quizás en estos días cuando un hombre se quiere vestir como mujer y obliga a los demás a llamarlo mujer cuando realmente no es mujer.
Están utilizando una palabra correcta que se utiliza entre nosotros, hombre. Pero el significado que ellos tienen de hombre, pero el significado que ellos tienen de mujer, no es el de mujer. Es un hombre que quiere ser mujer y nos obligan a todos a decirle mujer. Esto es doblez de corazón. Son personas que utilizan palabras con otro significado diferente. Y no solamente eso, sino que su ideología, que su manera de pensar, que su filosofía le empujan hacia los demás para que practiquen lo que ellos también practican. Estos son personas que caminan sin Dios, infieles. Son personas que no consideran a Dios para nada, sino al contrario se creen señores de ellos mismos. Por eso es que vamos al otro aspecto de este primer punto. Los infieles creen ser señores. Fíjense lo que dice el verso 4. A los que han dicho, por nuestras lenguas prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, es Señor de nosotros. Aquí vemos la actitud de ellos. Otra de las maneras que los no creyentes hablan es con orgullo a lo que hacen. Hermano, con orgullo a lo que hacen. Esto nos trae algún tipo de idea, algún tipo de mes en donde se celebra el orgullo de algún pecado hoy día. Estas personas viven orgullosas de vivir en el pecado y en la maldad y en la mentira en la que ellos se envuelven. Se enorgullecen de la mentira y del pecado en la que viven. Y no solamente eso, sino ellos creen tener el derecho de decir todo lo que quieran decir y exigir todo lo que quieran exigir. Ellos son señores de ellos mismos, tal y como ellos lo expresan, o como David lo expresa en el verso 4. De tal manera que no existe nadie que les pueda cuestionar, de que no existe nadie que les pueda dirigir. Ellos niegan cualquier autoridad sobre la faz de la tierra. Ellos no ven la verdad en ningún lado. Hermano, con esta manera de pensar, de negar públicamente a Dios, a la palabra de Dios, ellos han desechado todo lo que tiene que ver con su Creador. Ellos creen que su propia manera de pensar es correcta. Ellos creen que su filosofía es admirable y que cuidan por la humanidad. Ellos creen que no necesitan de nadie que le diga cómo pensar, cómo actuar, cómo vestir, cómo hablar. Son personas que se han refugiado en su propia opinión egoísta, en su propia manera de pensar egoísta. Y como resultado, han rechazado todo aquello que no esté de acuerdo con ellos. Hermano, y como han rechazado todo aquello que no estén de acuerdo con ellos, ¿quién ustedes creen que es su primer enemigo? Dios. Dios, porque ellos dicen, si Dios tiene una palabra, y esa palabra, la iglesia dice que es autoridad, y que ellos dicen que debo de vivir según esa palabra, entonces voy a rechazar la palabra de Dios. Hermano, esto ha pasado también en familia, no solamente en la sociedad, ha pasado en familia, y últimamente jóvenes han tomado el vocabulario curioso de que cuando su familia le están exigiendo hacer lo correcto, lo que es bueno, lo que es digno, lo que es hermoso, ellos dicen, mi familia es una familia tóxica, es una familia que me hace mal, me hace sentir mal y no quiero estar con ellos. Son manipuladores. Yo estoy empoderado, empoderada. Ellos son anticuados. Hermano, el problema no es la familia. El problema es que ellos son pecadores rechazando a su Creador, rechazando a Dios, rechazando su palabra. Y por eso entonces rechazan todo aquello que se asocie a Dios. Como dicen aquí, David dice, y la pregunta retórica, ¿quién es Señor de nosotros? Ellos creen que son sus propios señores, por eso no se sujetan a nadie, no escuchan a nadie, no creen en nadie, sino viven como ellos quieren vivir porque creen que son señores de su vida.
Hermano, y aquí David dice, a los que han dicho, aquí David en otras ocasiones ha dicho que Dios los corte. Dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros, en el verso 3. Dios destruirá toda esta maldad, hermano. Estas personas malas, malvadas, que no creen en Dios, no van a existir para toda la vida, para toda la eternidad. Lo único que prevalece para siempre es la palabra de Dios. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Toda filosofía humana tendrá su fin. Todo aquel que crea ser Señor de su vida tendrá su fin y se dará cuenta que estaba en un error. Todo aquel que quiere vivir como quiere vivir se dará cuenta que debió vivir según la palabra de Dios. Todo pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y esto nos lleva al otro punto. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y primero, la palabra del Señor da seguridad. En el verso 5 dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ellos suspira. La palabra de Jehová son palabras limpias. Cada plata refinada en hornos de tierra, purificada 7 veces. La palabra de Dios da seguridad. Dice que Dios se levantará y guardará, dará seguridad al oprimido, dice al pobre. Pero lo que quiere decir es al oprimido, así como David se está sintiendo oprimido, donde no ve a ningún justo, no ve a ningún fiel alrededor de él, sino que está oprimido por aquellos que hablan mentiras, que son lisonjeros. Y Dios se levantará y guardará a los oprimidos. ¿Pero de qué manera los guardará? Por su palabra. Por eso vemos que la palabra del Señor da seguridad. La palabra de Dios es la única verdad. Mientras esta generación habla mentira, mientras esta generación viven según su propia opinión, existe solamente una verdad. Y esa verdad es la palabra de Dios. Hermano, en medio de tanto problema, en medio de tanta situación, en medio de tanta confusión, en medio de que quizás hablen mentiras de usted, en medio de que los políticos dicen mentiras y las iglesias no hablan la verdad, ¿cuál es su refugio? ¿Cuál va a ser su refugio? Encerrarse en su casa y no hacer nada. Hacer un maratón de 3 días viendo la televisión. No, hermanos. Nuestra seguridad se encuentra en Dios. Nuestra seguridad se encuentra en su palabra. Juan 17:7, Jesús dijo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. David no vio justo, no vio piadoso. Elías tampoco. Si nosotros nos sentimos de esa manera, hermanos, nosotros tenemos que creer que en medio de tanta mentira, de tanta confusión, la única verdad es aquello que nos guarda, que nos da seguridad. ¿Y por qué nos da seguridad? Hermanos, porque en la palabra de Dios vemos la misericordia de Dios para su pueblo. Usted quizás cargue esta Biblia toda la semana y la traiga el domingo y quizás pase por alto la gran bendición que usted carga en sus manos. A Dios le plació por su misericordia, por su gracia, darnos su revelación. ¿Y para qué nos dio la revelación? Solamente para tener una información teológica en nuestra mente. Para ser más intelectuales. No, eso es parte de la palabra de Dios. Pero es para darnos seguridad. Para darnos seguridad de que Él es la verdad. La palabra de Dios es verdad porque es revelado por Dios. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. El verbo que estaba con Dios desde toda la eternidad y que tomó formas de hombre es la verdad. Primera de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada
por Dios. La palabra de Dios refleja el carácter de Dios. Es la única verdad absoluta. ¿Y por qué es la única verdad absoluta? Porque lo digo yo. Porque lo dice la iglesia. Porque lo dice algún profesor. No. La palabra de Dios es la única verdad porque el Hijo de Dios dio testimonio, dijo: tu palabra es verdad. Jesucristo dio testimonio de que es la verdad. Y por esa razón el creyente no está sin esperanza, al contrario, el creyente tiene esperanza en cualquier generación, en cualquier era que se pare. El creyente debe de buscar creer cada vez más y refugiarse cada vez más en la palabra de Dios. En medio de esta generación que se basa en la mentira, como dije antes, donde los quizás líderes políticos hablan mentiras y palabras huecas, ¿dónde vamos a encontrar esperanza? En donde único se encuentra, en la palabra de Dios. Hermano, y no solamente hay mentiras en los políticos y en diferentes lugares, sino las redes sociales están llenas de mentiras y esto es una realidad que tenemos que enfrentar. No todo aquel que presenta sus videos en las redes sociales quiere decir que esa es la verdad. Es la mentira, estamos bombardeados, estamos atacados de mentiras constantemente y nuestros jóvenes de igual manera están atacados con mentiras. Por eso es importante instruirlos en la verdad, que ellos puedan discernir qué es la verdad y cómo se debe de vivir de lo que es mentira y lo que no es agradable a Dios. Hermano, es tanta mentira delante de nosotros que hasta los productos que se nos presentan en el internet son mentiras. Y le voy a dar un ejemplo simple y básico de esta verdad. La esposa de mi hermano vio una jaula de gallinas en el internet y parecía un tamaño razonable. Y cuando le llegó la jaula, parecía una jaula de guimo o de hámster. Hermano, esta simple ilustración nos lleva a entender que estamos rodeados de mentira. Es mentira. Y en medio de todo esto, ¿qué hacemos? ¿Nos desesperamos? ¿Nos ponemos tristes? ¿Nos encerramos? ¿Nos deprimimos? No. Tenemos una verdad. Y esa verdad durará por toda la eternidad. Y esa verdad es la única que nos da a nosotros refugio y esperanza. ¿Y por qué nos da refugio y esperanza? Porque la palabra del Señor es pura. La palabra del Señor es pura. Y esto lo dice David, dice: la palabra de Jehová son palabras limpias, puras, como plata refinada en hornos de tierra, purificada 7 veces. Aquí David está hablando de la ley ceremonial en donde lavaban los utensilios del tabernáculo, donde también se conllevaba el sacrificio de las víctimas para poder limpiar, para poder purificar el pueblo. Lo que David está diciendo es que la palabra de Dios es como eso, es pura. No tiene falta ni defecto de ningún tipo de manera, no tiene defecto alguno. Esto es lo que nosotros llamamos en nuestra teología como inerrante e infalible. En el hombre hay errores. En nuestra sociedad hay errores, en la información hay errores, pero en la palabra de Dios nunca se va a encontrar un error o una impureza. Y hermano, como dije antes, la palabra de Dios es pura, es perfecta, inerrante, infalible, no porque yo lo diga, no porque la iglesia lo diga. Hermanos, la palabra de Dios no necesita de ningún testimonio de ninguna persona que diga es inerrante, infalible para que así lo sea. La palabra de Dios en sí misma, sin depender de absolutamente nadie, es pura, es inerrante y es infalible. La palabra de Dios da testimonio de ella misma. No depende de absolutamente nadie, aunque muchos quieran negarlo. Y hermano, pensando en que es pura, en que no hay errores, ahí se encuentra también nuestra esperanza. Yo puedo fallar como padre. Mi esposa puede fallar como madre. Puede inclusive fallar como pastor. Los ancianos de igual manera y los diáconos.
Usted puede fallar como creyente, aún la palabra de Dios continúa siendo pura. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando el hombre te falle, la palabra de Dios continúa sosteniéndote, aguantándote hasta el final. Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo, en Dios y en su palabra. En ella se encuentra la esperanza. Si usted encuentra esperanza en cualquier cosa sobre la faz de la tierra, déjeme decirle que en algún momento dejará de existir, caducará, se destruirá, morirá. Imagínense que yo encuentre mi esperanza de vida y la ponga encima de mi esposa, de mi hijo. Que la ponga luego extendida a mis padres o a mis hermanos o a la iglesia que son más que mis hermanos. ¿Algún momento morirán? ¿Algún momento fallarán? Pero hermanos, la palabra de Dios nunca falla. La palabra de Dios nos presenta el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios presenta que el hombre es pecador y que la única esperanza para el hombre es la fe en el Señor Jesucristo. Que fuera de Cristo no hay salvación, que fuera de Cristo no hay esperanza, que fuera de Cristo no hay vida eterna. Hermano, esto es lo que nos lleva a confiar en la palabra de Dios. Es la acción de gracia de Dios, de regalarnos la fe en Cristo Jesús. Es lo que nos lleva a nosotros a confiar en la palabra de Dios. Si usted no tiene a Cristo y no vive para Cristo, entonces usted no va a comprender lo que nosotros estamos hablando en esta mañana. Usted no va a poder experimentar la seguridad y la bendición y la hermosura de confiar en la palabra, en el aliento de Dios. Esto solamente se encuentra cuando Cristo nos alcanza por su gracia. Si usted no ha creído en Cristo Jesús, venga a Él. Venga a Él. Por eso es que usted está en este momento, en esta iglesia, para escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Venga en arrepentimiento a Él. La palabra dice que Él no lo rechazará, sino que todo aquel que el Padre trae a Jesús, Él lo abraza, Él no lo rechaza. Venga a Él. Y por último, la palabra de Dios nos persevera. La palabra de Dios nos persevera. ¿Por cuánto tiempo nos persevera? Hermano, la palabra de Dios nos persevera por toda la eternidad. La palabra de Dios ha perseverado a su pueblo desde el Antiguo Testamento. La palabra de Dios ha perseverado a su pueblo en guerra, en dificultades. Cuando el pueblo de Dios ha estado bajo el dominio de otra nación, la palabra de Dios ha perseverado a su pueblo. Cuando la palabra de Dios estaba en oscuridad en los tiempos romanos, en su tiempo Dios trajo en la reforma la palabra de Dios a la luz. Y perseveró a su pueblo, desarrollaron la teología clara de Dios, desarrollaron la teología de la iglesia, pusieron todo en donde iba. La palabra de Dios siempre ha perseverado a su iglesia. Hermano, la palabra de Dios no solamente persevera en grupo, la palabra de Dios también persevera a las personas. La palabra de Dios te persevera a ti. ¿Usted escuchó la perseverancia de los santos? Donde muchos dicen, ese grupo cree en santo, siempre es santo. O salvo, siempre es salvo, perdón. La realidad es que sí. Nosotros le decimos la perseverancia de los santos. Pero realmente es la perseverancia de Dios con los santos. ¿Y cómo Dios persevera a su pueblo? Por su palabra. Por la Biblia. Así fue que Él perseveró a Noé. ¿Ustedes recuerdan a Noé en el arca de Noé? Génesis 6:5 dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. En una generación perversa, mala, Dios habló a Noé y le dijo, construye un arca. Y Dios perseveró a esa familia por la palabra de Dios. Hermano, en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestra generación, en medio de tanta mentira, nosotros debemos de refugiarnos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos perseverará hasta que Cristo regrese. En otras palabras, si usted se va a encerrar de alguna manera, enciérrese con la palabra de Dios.
Confía en la palabra de Dios. Mientras otros tienen otra manera de hablar, mientras otros tienen otra manera de vestir, mientras otros tienen una manera de vivir la vida y de actuar, nosotros actuamos según la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que nos persevera. Y hermanos, la palabra de Dios no quiere decir, perseverar la palabra de Dios no quiere decir que los problemas se desaparezcan. O que las cosas se hacen más fáciles en la sociedad o nuestra vida en este mundo. Pero sí lo que la palabra de Dios nos dice es que Dios, el Espíritu Santo, que mora en nuestras vidas, que tomó morada en nuestro corazón, es el Espíritu Santo quien nos dirige por su palabra en medio de los valles de muerte, en medio de los valles de oscuridad. El Espíritu Santo está con nosotros en medio de los problemas. Lo que la palabra de Dios nos dice es que Dios está con nosotros. En medio de una generación donde quizás no se vea la esperanza, lo que la palabra de Dios por medio del testimonio del Espíritu Santo nos dice es que Dios está con nosotros. Y no solamente de manera temporal, sino de manera eterna. Porque la palabra de Dios, vamos a continuar morando con el Verbo por toda la eternidad. Así que, hermanos, nosotros pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos ayude a mantenernos firmes en su palabra. ¿Y qué debemos de hacer en medio de esta generación? Hermanos, debemos de mantenernos en la lectura de la palabra de Dios constantemente. Debemos de mantenernos en la lectura de la palabra de Dios constantemente. Segundo, debemos de practicar nuestra fe, que es la obediencia. Debemos de ser obedientes a la palabra de Dios, no importa en la generación en que nosotros nos encontremos. Debemos no de buscar obedecer a Dios medio, poquito, no. Tenemos que esforzarnos en obedecer a Dios lo más que podamos obedecerle. Debemos de recibir los medios de gracia semana tras semana, especialmente la cena del Señor, que es el Evangelio, que es la palabra de Dios visible a su pueblo. No podemos dejar de congregarnos, no podemos ser irresponsables, debemos de ver el día del Señor como lo que es y también el tiempo de adoración donde Dios nos extiende sus medios de gracia, oración, predicación y sacramento para fortalecer nuestra fe. Y por último, es importante y lo vemos en el libro de los Hechos capítulo 2, pasar tiempo con los hermanos que también se esfuerzan a vivir la palabra de Dios desechando la mentira. Debemos de pasar tiempo con los hermanos que se esfuerzan también a vivir la palabra de Dios. Hermanos, en un tiempo de mentira, la palabra de Dios es la única esperanza que tenemos. Así que hemos visto que la palabra de Dios es fiel. No, la palabra de Dios es fiel y que la palabra de los infieles no es pura, pero que la palabra de Dios es verdad. Y también hemos visto que la palabra de Dios nos persevera, aquello que nos va a ayudar a llegar a la meta, a correr hasta el final, es la palabra de Dios. Así que, hermanos, como iglesia, veamos la bendición y la importancia, no solamente de cargar la Biblia, no solamente de leer la Biblia, sino de estudiarla y practicarla. Y si usted no ha conocido a Cristo, yo le pido al Espíritu Santo que toque su vida y de una vez y por todas le abra los ojos espirituales y pueda ver la majestad de Dios plasmada en su palabra. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra que es directa, es necesaria para nuestras vidas. Señor, yo te pido que si hay algo que esta congregación se lleve, quizás se olvide de todo el sermón. Pero Señor, que ellos recuerden que nuestra única esperanza, que la única verdad es tu palabra, mi Dios. Y que nos la has regalado, Señor, por gracia. Y que nos has dado la iluminación por medio de Cristo Jesús y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Señor, ayúdanos a ser un pueblo fiel. Ayúdanos a ser un pueblo que camine por tu palabra y que sepa también arrepentirse cuando así no lo haga. Señor, dirígenos en medio de esta generación y bendice a otras generaciones que vengan a esta iglesia. También enfrentar esos otros problemas que puedan tener y que también tú los perseveres por tu palabra.
Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén.